está conmigo, ¿no? Les he dicho yo que esperen un poco, porque tenía un problemilla aquí con el directo. Oh. Parece que ya lo tengo. Están ahí, pero... Sí, están bien listos. Perdona, es que, joder, he tenido que actualizar el programa. Nunca me han unido. Iñaki. Vale, Iñaki, en un minuto estoy. Vale. Iñaki, dime. Ya está conmigo. Las sillas he visto que se han puesto todas ya. Sí. ¿A una notita vas a mandar, Iñaki? ¿O te cojo yo aquí ahora las que más me dices, otro y ya sí, está? Los datos son los mismos de la otra vez. 1000 y pico, ¿no? Vale, pues ya que ya han puesto, ya se han puesto, ya está. Ya está. Esta semana ha sido, ¿no? Sí. Hoy se ha terminado de colocar, porque Vale, quedaban algunas sueltas. Le digo a Morquecho que me saque Y una ahora foto van y a a tomar empezar por van a empezar con los baños. Vale, pues ya está. O sea, Los baños de aquí a tribuna, de esta y de allá, de las ¿no? dos. De las dos. En la De esta y oeste, en la oeste se hacen nuevos y aquí se renuevan. Renuevan baños. En la oeste se tiran y se hacen nuevos. Y aquí Vale. se renuevan. Vale, ya está. Pues yo tengo un temita. Y luego se han hecho ya también las escaleras que pusimos el otro día. Las escaleras nuevas, Sí, ¿no? eso es. En la Aquí sur. un poquito En el al sur. sur. Vale. Eso es. Aquí está. Eso es. Bueno, Arcaiche, Unón. Ha llegado la hora de la verdad, más cerca, cada vez más cerca, ¿no? Sí, así es. Ya con ganas de que llegue pues el último partido, el fin de semana y bueno, intentar seguir haciendo las cosas como hasta ahora y a ver si conseguimos pues el objetivo. Sí, a medida que se va acercando, ¿os creéis más la posibilidad de ascender? Sí, al final llevamos pues todo el año, ¿no? Preparándonos para intentar jugar estos partidos. Ahora ya llevamos una dinámica muy buena y bueno, pues esperando a que llegue esta final, ¿no? Que es la que nos va a dar esa posibilidad de ascender o no. Sí, una final que a priori vais con una ventaja sustancial, no voy a decir, pero sí sensible. Sí, al final el resultado de aquí es bueno. Está claro que todo lo que sea llevar ventaja y no encajar en casa es bueno, pero todos sabemos que ellos tienen la ventaja de jugar el partido en casa, con su gente y en su campo, y bueno, intentaremos sacar el máximo resultado posible a nuestros esfuerzos y a la idea de juego que tenemos, que hemos mantenido durante todo el año, que yo creo que es lo que nos da y yo creo que es lo que nos va a hacer, ¿no? Conseguir ese ascenso. Sí, si hay una virtud del Vitoria Arcais es que no habéis recibido ningún gol a lo que va de playoff y habéis marcado, si no me falla la memoria, 6 goles. Sí, la primera eliminatoria, a pesar de tener otras opciones, no conseguimos marcar, pero sí que es verdad que en la eliminatoria contra el Cirbonero pues bueno, la encarrilamos muy pronto, jugamos con el marcador de cara y el otro día pues también, ¿no? Hicimos un inicio de partido muy fuerte con varias ocasiones, tuvimos la fortuna de marcar en el minuto 4 y bueno, ¿no? Esa ha sido un poco nuestra idea y nuestro estilo y ahí vamos a salir a lo mismo, a intentar ganar el partido como otro partido de liga, sabiendo que el resultado que tenemos de la ida y a intentar, pues bueno, sobre todo marcar un gol, ¿no? Un gol pronto, que eso hará que
que se frene un poquito la euforia y las ganas con las que van a salir el Astorga, y bueno, esa es un poco la idea, pero todos sabemos que luego habrá que adaptarse a cómo vaya yendo el partido y la eliminatoria. Sí, Arcais, leí e incluso has comentado que habrá fases en las que hay que sufrir. Sí, pero... Ya has incidido en esto, en los jugadores. Sí, pero como todos los partidos, ¿no? Y todas las eliminatorias, son momentos, hay que saber gestionarlos. El momento malo hay que saber pues sobrepasarlo y darle la vuelta lo antes posible sin que te haya penalizado a nivel de marcador. Y en los ratos buenos, pues aprovecharlos e intentar marcar porque todos sabemos que si marcamos uno o varios goles, pues quedamos un paso muy grande, ¿no? para ganar la eliminatoria. Sí, Arcais, aparte de subir el Vitoria, que sería para ti también a nivel personal, pues en tu currículum un gran logro, y para el equipo, para Eibar, hay equipos pendientes de lo que vais a hacer vosotros. Ya sé Tolosa, el Goibar, que también depende un poco de lo que hagáis los equipos euskaldunes en esta última jornada. Sí, está claro que tanto para el Vitoria como para el Eibar pues sería un paso enorme, ¿no? Un paso, bueno, pues por lo que estamos trabajando tanto tiempo desde el inicio, pero sobre todo yo lo que quiero es conseguirlo, ¿no? Pues este grupo, ¿no? Este grupo al final, pues llevamos prácticamente un año trabajando. Desde el primer día ha habido un ambiente espectacular, han trabajado muchísimo y bueno, yo creo que se lo merecen y en ello estamos, ¿no? A ver si el sábado pues podemos brindar, ¿no? Ese ascenso a todo el mundo. Y de los equipos que están pendientes, como... Y de los equipos, pues bueno, ahora mismo está claro que si conseguimos el ascenso y se ve beneficiado algún equipo vasco, pues mejor, ¿no? Pero nosotros ahora estamos centrados en lo nuestro y que bastante tenemos. Sí, y a ti, Arcais, si logras el ascenso, para ti, ¿qué supone? Porque eres un entrenador que vienes de las categorías bajas, que te has hecho a ti mismo, que poco a poco vas creciendo. ¿Qué supondría para ti? Bueno, para mí a nivel personal está claro que sería pues un paso también importante, porque al final trabajas mucho, ¿no? para conseguirlo, pero sí que es verdad que al igual que se dio cuando conseguí ascender de División de Honor a la tercera, y bueno, ahora sabemos que todos los años no podemos encontrarnos en estas situaciones y ni poder vivir estas experiencias, pero bueno, ya te digo que lo que más me preocupa, o lo que más me gustaría sería por el equipo, por toda la gente, pues tanto los jugadores como el cuerpo técnico que tan duro trabajan, y solo pienso en ello, ¿no? Ahora de momento. Sí, en cuanto a la plantilla, ¿hay alguna novedad? Aparte de Irazábal, ¿cuentas con todos? ¿Vais a viajar todos mañana? Sí, vamos a viajar todos mañana. Después del entrenamiento viajaremos a Astorga y vamos todos convocados, y luego allí el sábado pues haremos como hemos hecho todos los partidos, la convocatoria allí ya en Astorga, y a ver cómo va todo. Sí, de la Astorga hemos hablado poco. Equipo veteranillo, equipo que mantiene una estructura esencial de haber estado en Segunda B. ¿Qué te parece aquí? ¿Qué impresión te causó? Sí, bueno, ya hemos hablado, pero... Ya hemos hablado, ¿no? Un equipo pues muy bueno, un equipo con un estilo de juego muy marcado, la verdad que con buenos jugadores, con gente con experiencia. Aquí no consiguieron hacer gol, pero tuvieron situaciones de peligro, y bueno, un equipo que en casa pues tiene muy buenos resultados, que casi todos los partidos, menos a excepción de 2 partidos, ha conseguido marcar gol, ¿no? Por eso hemos hecho mucho hincapié en que tenemos que salir allí a marcar goles, porque sabemos que puede ser un partido en el que se pueden dar pues diferentes situaciones, y más siendo una final. Pero bueno, nosotros estamos centrados en lo nuestro, sabemos que si hacemos o seguimos haciendo lo que estamos haciendo hasta ahora, que vamos a tener muchas opciones, y nuestras posibilidades ahora mismo son grandes. Y además, si quieres ascender hay que ganar este tipo de campos, hay que ganar a estos buenos equipos, como hemos hecho en las eliminatorias anteriores, y para eso llevamos trabajando, ¿no? Desde el primer día, todo el año, para vivir estos partidos, y sobre todo pues para intentar vivir partidos con más gente, más categoría, nivel, bueno, conseguir dar ese paso, ¿no? Que es lo que buscamos. Va un grupo de aficionados. ¿Qué te parece el día de San Juan? Pues se ha llenado un autobús, está prácticamente para llenarse. ¿Tienes algunas palabras también hacia esa afición? Sí, pues agradecer, ¿no? Al final a Cintrónico también fue gente, ¿no? Aparte de los familiares que siempre están y que siempre van ahí, ¿no? Y ahora pues bueno, parece ser que se está movilizando algo más. Estoy convencido por lo que me ha llegado, que aparte de ese autobús que va a ir más gente, y nada, pues espero que podamos, como he dicho antes, ¿no? Brindarles el
ganar la eliminatoria, el conseguir el ascenso y que podamos celebrar todos juntos, ¿no? Pues el sábado a la noche, después del partido, pues el tan ansiado ascenso. Eskerrik asko.